En esta hora vamos a proceder a crear un ejemplo de base de datos. Para poder crear un ejemplo de base de datos debemos tener un ejemplo de base de datos relacional, así como lo vemos en la pantalla. El primer paso, hay que abrir la aplicación Access para poder iniciar con el trabajo. Damos un clic, ponemos el nombre de nuestra base de datos. Buscamos la carpeta donde guardarle. Ponemos aceptar y ponemos la opción de crear. Vamos a cerrar esta tabla. Nos vamos a la opción de crear. Ahí es donde vamos a recién a comenzar a crear con este ejemplo que tenemos. Vamos a la opción de crear y ponemos diseño de tabla. Y vamos a crear código factura Este código de factura tiene una clave principal, se lo voy a poner. Los tipos de datos, esto es numérico, el nombre, ponerle de 30, país 30, fecha, es fecha y hora. Vamos a poner la opción de guardar. Desea guardar sí con el nombre de fabricante. Aceptar. Y ahí es donde vemos nuestra primera tabla creada. Y así este proceso se lo va a realizar con las demás 4 tablas que continúan. El código compra tiene una clave principal, se lo va a poner. Todas estas opciones son de tipo de dato numérico. Vamos a cerrar, a ponerle el nombre de compras. A aceptar. Sí. Marca. Filtro. Aquí el código cigarrillo tiene una clave principal. Vamos a poner los tipos de datos. Esta tabla se va a llamar cigarrillo. Aceptar. Continuamos con la siguiente tabla.
El código venta tiene una clave principal. Los tipos de datos. Vamos a guardar. Se va a llamar esta tabla ventas. Aceptar. A continuación, la última tabla. El zip tiene una clave principal. Nombre. Tamaño de campo 30. Dirección. Esta tabla se va a llamar estanco. Aceptar. Ahí tenemos creadas las tablas. Ahora vamos a irnos a la opción de herramienta de base de datos y vamos a poner relaciones. Con un clic sostenido vamos a señalar todas estas 5 tablas, poner agregar y crear. Aquí nosotros podemos moverlo a nuestro gusto para poder crear estas tablas. Vamos a moverlo de esta manera. Cigarrillo. Vamos a conectarlas con los enlaces. Código. Vamos a cerrarle. Aquí vamos a comenzar a realizar las relaciones. Y como les decía, podemos moverlo. Corregimos las fallas que había para poder realizar las relaciones. Comenzamos a moverlo a nuestra manera que querramos. Y comenzamos a relacionar. El código fabricante se va a relacionar con el código fabricante. Señalar las 3 opciones y poner crear. Asimismo el código cigarrillo. Las 3 opciones, crear. Crear y se nos ha creado. Vamos a cerrar, desea guardar, sí. De aquí nosotros vamos a comenzar a realizar lo que son las consultas. Nos vamos en la opción de crear, vamos a asistente para consultas. Poner aceptar. Vamos a trabajar con las tablas. La primera tabla que me parece es cigarrillo. En la opción de siguiente,
Vamos a finalizar. Ahí tenemos nuestra primera consulta y esos pasos debemos de hacerle con las tablas que siguen. Ahí tenemos nuestra segunda tabla. Vamos con nuestra tercera tabla. Aquí está nuestra cuarta tabla. Y nuestra quinta tabla de consulta, que son las ventas. Siguiente, finalizar. Hemos acabado con las consultas. Ahora nos vamos a hacer lo que son los formularios. Nos vamos en asistente para formularios. Asimismo vamos a trabajar con las tablas. La primera tabla de cigarrillo. Siguiente, vamos a que nos salga de manera justificada, pero podemos escoger cualquiera de estas 4 opciones. Vamos a siguiente, vamos a finalizar. Luego se le estará poniendo los respectivos botones que se nos piden en esta actividad. Estos botones que nos piden esta actividad se le estará poniendo en estos formularios. Vamos a crear asistente para formulario. Vamos a crear la tabla del formulario de compras. Siguiente, que me salga justificado y finalizar. Aquí lo tenemos. Vamos por nuestra tercera tabla, que es estanco. Siguiente, justificado y finalizar. Vamos por nuestro cuarto formulario. Estamos trabajando con las tablas. Justificado es la opción de justificado la que yo estoy trabajando. Vamos a nuestro quinto formulario con nuestra quinta tabla, que son las ventas. Justificado y finalizar. Hemos concluido con la parte de los formularios. Ahora vamos a cerrar y vamos a poner la opción de los formularios. Asimismo nos vamos a crear. Ponemos asistente para formularios. Asimismo vamos a trabajar con las tablas. Con la primera tabla que tenemos cigarrillo. Siguiente. Aquí la opción la que queremos trabajar, si queremos por la marca, el precio, pero yo quiero trabajar con el código del cigarrillo. Pongo finalizar. Ya tengo creado mi primer informe. Vamos con los demás, con los mismos procedimientos. La opción de cantidad. Vamos a finalizar. Ahí tenemos el informe. Vamos a trabajar con nuestra tercera tabla. Siguiente. Voy a trabajar con el nombre. Finalizar. Aquí la tenemos. Vamos por nuestro cuarto informe, que es fabricante. Siguiente. Quiero trabajar con la opción de país. Finalizar. Vamos
con el último informe, que son ventas. Voy a trabajar con la opción de fecha. Finalizar. Aquí ya hemos creado nuestros informes. El siguiente paso es de agregar los botones. En esta opción nosotros vamos a trabajar con los formularios. Damos clic derecho y ponemos en vista de diseño. Si no aparece este espacio, lo arrastramos para que nuestro área de trabajo sea más amplio, para que nos facilite agregar los botones que nos está pidiendo en este registro. Agregar nuevo botón, guardar registro hasta el numeral 14. Lo vamos a realizar estos 14 pasos. Continuamos. Para agregar los botones vamos a irnos a este icono que nos dice botón, dar clic y se nos aparece este cuadro. Y vamos a trabajar en operaciones con registro, agregar nuevo registro. Quiero que me salga de forma de texto, le pongo finalizar y le tenemos en esta manera. Aquí nosotros podemos moverlo a nuestro gusto de acuerdo a la presentación que queramos darle. Vamos con el mismo procedimiento a añadir los demás botones. Guardar registro, texto, finalizar. Ahí tenemos esa opción. Vamos a eliminar registro. Bueno, en mi caso yo le pongo finalizar porque sé que me va a salir el icono de imagen. Imprimir registro, finalizar. Buscar registro, quiero que me salga en forma de texto. Finalizar, lo tenemos ahí. También vamos a colocar cerrar formulario. Quiero que me aparezca en texto. Finalizar y lo tenemos ahí. Vamos con los siguientes botones. Vamos a poner finalizar. Vamos a proceder a colocarlos de manera ordenada, presentable. Ya está. Los botones que me están pidiendo para agregar. Vamos a poner formularios, a abrir informe, siguiente, el informe quiero que me salga el informe de cigarrillo, le pongo siguiente, texto, finalizar. Aquí está la opción de abrir informe. Y este procedimiento lo vamos a hacer con todos los 4 formularios que lo hemos puesto. Desea guardar, sí. Vamos a ir con el formulario de compras. Vista, diseño.
Vamos a nuestra área de trabajo, agrandarle. Comenzamos a trabajar con el icono de botón. Texto, finalizar. Guardar registros. Texto. Lo pongo texto para que me salga esta palabra, que me diga guardar registro. Pongo finalizar. Le vamos a eliminar registro. Pongo finalizar porque me va a salir la imagen. Imprimir, finalizar. Buscar registro, siguiente, texto, finalizar. Vámonos a formularios, vamos a cerrar formulario, texto, finalizar. Vamos al primer registro, finalizar. Y finalizar. Comenzamos a ordenarles. Vamos a poner el siguiente botón. Abrir informe. El informe que nos toca es de compras. Señalamos compras. Siguiente. Forma de texto. Finalizar. Aquí tenemos nuestro botón que nos dice abrir informe. Ponemos la opción de guardar. Vamos a añadir más botones.
el botón de informe. Vamos a ver el informe que tenemos aquí es estanco. Siguiente, texto, finalizar. Comenzamos a ordenarlos. Y cerramos. Guardar sí. Vamos con el formulario de fabricante. Agrandamos nuestro área de trabajo. Comenzamos a añadir los botones. De esta manera es que como nosotros estamos añadiendo los botones que nos pide en el trabajo. Vamos a hacer de esta manera colocándoles en orden. Faltan más botones que añadir. Vamos a ver el informe de fabricante. Aquí la tenemos y comenzamos a ordenarla. ¿Desea guardar? Sí. Ahora nos vamos con el último formulario de ventas para añadir los botones.
Vamos a añadir más botones. Vamos a ver el informe, lleva el nombre de ventas. Texto y finaliza. Comenzamos a ordenar los iconos. Y comenzamos a guardar. En esta parte tenemos puesto los botones. Ahora lo que nos falta es añadir el botón de menú. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a poner en la pestaña de crear. Vamos a poner diseño de formulario. Ahí nos aparece esta opción. Vamos a añadir una imagen. Insertar imagen, examinar, menú. Ahí tenemos la imagen. Vamos a formato para poderle dar el relleno. Color blanco lo tenemos ahí. Aquí es que vamos a realizar, añadir los botones que nos hace falta en el menú de opciones. Nos vamos a formularios, abrir formulario siguiente, queremos abrir el formulario de cigarrillo siguiente, texto, a ponerle cigarrillo. Finalizar. Compras, texto, vamos a ponerle finalizar. Y ese es el proceso para añadir el menú de opciones. Vamos a operaciones con formularios, a abrir formulario. Siguiente, el formulario que nos toca es estanco. Vamos a poner siguiente, lleva el nombre de estanco. Finalizar. Fabricante, siguiente, texto. Finalizar. Ventas. Finalizar. Bueno, perdón. Quiero que me aparezca en forma de texto. Lo voy a eliminar. Comenzamos a ordenarlos. Vamos a ponerle una última opción.
a ponerle cancelar. Vamos a cerrarle porque todavía no tenemos puesto el formulario de acceso. Desea guardar sí. Ese se va a llamar menú. Aceptar. No vamos a crear diseño de formulario. Vamos a diseñar un formulario. Vamos a ponerle unas palabras. Bienvenidos de ventas. Vamos a formato, contorno es blanco. Las letras son de color negro. Tamaño 16, negrilla, central. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerle también color verde. Nos vamos a diseño y vamos a insertar otra imagen más. Ya tenemos la imagen. Vamos a diseño y añadir un nuevo botón que nos diga, cuando vamos a formulario, abrir formulario, se va a abrir el formulario de menú. Siguiente, texto, este formulario se va a llamar ingreso. Finalizar. Vamos a hacerle más grandecito. Vamos a ponerle el número 16, negrilla. Hemos terminado. Este formulario se va a llamar acceso. Aceptar. Ahora sí nos vamos a trabajar con el formulario de menú. Clic derecho, vista de diseño. Vamos a eliminarlo. Un nuevo botón que nos va se va a llamar, vamos a formularios, abrir formulario, vamos a acceso. Siguiente, texto, vamos a ponerle salir de la aplicación. Finalizar. Formato. Ya tenemos nuestro icono puesto. Cerramos. Desea guardar, sí. Ya aquí lo que vamos a hacer, añadir
el botón. El botón de regresar al menú. Formularios, abrir formularios, menú. Texto, no cambiarle el nombre. Regresar al menú. Finalizar. Aquí tengo ese icono que me dice regresar al menú. Vamos a cerrar. Trabajar con las demás. Regresar al menú. Finalizar. Ahí lo tenemos. Vamos a cerrar. Sí. Diseño. Añadir este botón que nos hace falta. Vamos a cerrarle el último formulario. Ya tenemos, vamos a cerrar, a proceder a cerrar y a guardar. Aquí tenemos creado todo lo que nos pide en esta opción. Estamos en la 14. Aún nos falta llenar datos. Vamos a llenar datos. Aquí vamos a trabajar con fabricante. Vamos a trabajar con el código del fabricante.
el código de fabricante número 1, el nombre del país, vamos a ponerle Nicole, país Perú, la fecha de inicio, el primero, guardar registro. Vamos a cerrar formulario. Vamos a trabajar con cigarrillo. Código del cigarrillo número 2. Marca MAR. Filtro más. Precio de venta $5. Vamos a ponerle guardar registro. Vamos a cerrar el formulario. Vamos a trabajar con compras. Compra número 2. Cantidad $10. Cigarrillos número 1. Código de fabricante número 1. Guardar. El cigarrillo me dice que es el número 2. Cerrar formulario. Cerrar formulario. Vamos a trabajar con estanco. Ventas. Las ventas. Vamos a poner código de ventas número 12, la fecha, el 2, cantidad 10, código de cigarrillos número 1, el CIF, es el cacao, cigarrillo. Código del cigarrillo es el número 2. Toca trabajar con estanco. Ahí tenemos creado lo que son las cuentas. Trabajar con estanco. Hemos acabado de registrar. Para lo último nos vamos a archivo, opciones, base de datos actual. Vamos a poner el título, sistema de ventas. Formulario que quiero ver es acceso. Vamos a desinstalar estas opciones.
Vamos a poner aceptar. Entonces debemos de cerrarle. Vamos a cerrarle. Y vamos a buscar. Aquí está. Aquí lo tenemos el trabajo que lo hemos hecho. Ingreso. Si compras. Vemos los datos que están llenos, el informe. Podemos ver. Podemos cerrar la ventana. Podemos regresar al menú y salir de la aplicación. Entonces esto ha sido todo el trabajo que se lo ha podido realizar en la creación de la base de datos.